Cuando siento que todo me va a salir mal. Siento ¿Por que qué? todo me sale mal. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer si me va a salir mal? Auto boicot muchas veces me hace que sí con la cabeza. Asoma el fracaso aunque no venga. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si va a salir mal, Coco? Ya te lo digo. Marinés Catmani va a hablar de este síndrome, el síndrome de la cuerda floja. ¿Cómo estás, Marinés? Hola, buenos días, Hola, ¿cómo buen les va? Buen día. Gracias por estar. El síndrome de la cuerda floja es una analogía tan bonita para desarrollar con las habilidades que tiene el equilibrista, que nos va a permitir hacer como un parangón, una comparación de lo que nos pasa frente a este miedo, ¿no? O a cómo lidiar el miedo al fracaso. En realidad, si nos ponemos a pensar sobre las habilidades que tiene un equilibrista, tenemos que pensar que la cuerda es el camino que debemos transitar para alcanzar los objetivos que uno se va proponiendo, ¿no? Sí. Y muchas veces esa cuerda tiende a estar floja, tiende a ser insegura, porque en realidad la vida misma está llena de certezas y de incertidumbres. Entonces, cuando vemos que o sentimos que esa cuerda es floja, que es insegura, que es resbaladiza, nos detenemos a pensar qué hacemos. Si proseguir, ¿no? Si seguir adelante o retroceder. Y es acá en donde si no intentamos seguir y dar los primeros pasos, caemos en la derrota, porque no intentarlo implicaría en sí mismo una derrota, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Entonces lo único que nos queda es tomar confianza de uno mismo y empezar a dar estos primeros pasos, ¿no? Y para esto tenemos que pensar a ver qué hace un equilibrista en esta cuerda floja. Un equilibrista lo primero que hace es nunca se alimenta de sensaciones o de pensamientos negativos, ¿sí? Que lo hagan dudar de sus capacidades. Un equilibrista jamás va a mirar hacia abajo, en donde está el abismo, es decir, en donde está el fracaso. Tampoco va a mirar hacia atrás, en donde está el pasado. ¿Qué hace un equilibrista? Se va a enfocar en su objetivo, en alcanzar y llegar a la meta, ¿no? Y otra cosa importante que hace un equilibrista es que va a tratar de mantener un equilibrio o un punto medio entre el temor paralizante y el acto impulsivo, ¿no? Entonces, el equilibrista nos va a ir mostrando esta metáfora de la cuerda floja, nos muestra lo importante que es poder saber que en realidad el fracaso no es una derrota, sino es una experiencia, es un aprendizaje. Es parte de... Es parte de, porque aparte, mientras más alta esté esa cuerda, ¿sí?, mayor también es el riesgo y el desafío que nos proponemos, pero también mayor es el riesgo de caer en el fracaso, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene el equilibrista? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Coraje. Coraje. Valor. ¿Qué herramienta fundamental tiene un equilibrista? También. Confianza en sí mismo de que lo va a poder hacer. Tiene una barra. Sí. Una barra que es larga y finita. Claro. Y esa barra es lo que le permite encontrar el equilibrio y mantenerse en movimiento. Y el balance. El balance. Y en la vida diaria, esa barra, ¿qué es? Es nuestra autoestima, es nuestra confianza, es la voluntad que uno le pone a ese proyecto o a ese objetivo. Sí. Pasa, Marinés, me parece que... La barra, ¿sabés qué es? Es la experiencia de haber atravesado por otras cuerdas flojas, ¿sí?, y haber aprendido de eso. Me encanta la metáfora, me encanta. Sí, la verdad que es buenísima. Es maravillosa, como uno puede aprender de una habilidad que a veces uno dice, qué difícil, ¿no? Y tiene una ciencia que no es tanta la ciencia, sino simplemente dejarse llevar por esta motivación de alcanzar una meta. Pero ¿dónde se compra la barra? Claro. La barra no se compra y ahí está, vos tocaste está. Confianza y autoestima, y cuando eso está dañado, cuesta muchísimo hacer equilibrio. Y bueno, y esa barra se compra o se adquiere a través de arriesgarse a proponerse objetivos. Cuando uno cae en el miedo al fracaso, cae en un temor paralizante y empieza a moverse en estas áreas de confort, en las zonas de lo seguro conocido, ¿no? Entonces nunca se arriesga y por lo tanto nunca crece como persona. Y también entender que por ahí el fracaso, que no sé si es el término adecuado, pero ese fallar, si no salió como se esperaba,
ya es un éxito el hecho de haberlo intentado. Digo, creo que también darse una palmadita en el hombro, de decir, lo intenté, la próxima aprendo de esto para ir por más, ¿no? Totalmente. Creo que... Porque aparte, cuando nosotros nos proponemos un objetivo para alcanzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el miedo o la angustia, que es miedo sin objeto, es totalmente normal. Todo lo desconocido nos va a generar angustia y miedo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros negamos o tapamos o reprimimos ese miedo, lo único que vamos a hacer es, primero, que el miedo no desaparezca, que viva como agazapado en nuestro interior, por lo tanto, esa barra, ¿sí?, cada vez va a ser menos exitosa. Y tercero, ¿qué va a hacer ese miedo? Va a ser que uno intente no darse o no ponerse otros objetivos, ¿no? Moverse en esa zona de confort, de lo seguro conocido, Ahora, ya está, hasta acá llegué. Marina, ¿qué Es lo pasa? que me Yo vengo toca. de escuela del precavido, digamos, ¿no? De tomar recaudo siempre antes de tener un acto de arrojo y mandarme a la cuerda floja. Claro. O a la cuerda que puede estar floja. ¿Qué pasa cuando esa precaución permanente atenta contra el arrojo, contra el querer ir hacia adelante en proyectos varios, que puede ser desde lo económico a lo sentimental, ¿no? Ujú. A ver, tener precaución no está mal, ¿sí? A ver, analizar cuál es el camino que uno debe transitar en esta soga, en esta cuerda, y cuáles son los obstáculos que se nos puedan presentar, no está mal, siempre y cuando no nos sirvan como excusa para autoboicotearnos, ¿sí?, y seguir en esa zona de confort en donde es mejor no hacer a arriesgarme, ¿sí? Un poco, por eso cuando nosotros decíamos, bueno, a ver, ¿cuáles son las estrategias que debemos manejar para lidiar contra el temor al fracaso? Primero, reconocer que uno puede tener miedo, ¿sí?, y que el miedo es parte de las emociones que tenemos. Segundo, ver cuál es el origen de ese miedo. Porque a veces no es el miedo a no poder concretar un objetivo, sino que hay temores más ocultos o más inconscientes, que a lo mejor tienen que ver con el miedo a defraudar a los demás o el miedo a ser criticado. La mirada del otro, A siempre. la mirada del otro, que no depende de lo que yo logré o no, sino de qué me está diciendo, qué me devuelve el espejo de los demás. Segundo, lo importante a tener en cuenta es que vamos a tener que replantearnos que podemos tener un plan B. ¿Por qué no? Si fracasar o el éxito ya es un fracaso, porque todo éxito a veces nace de un fracaso, Exacto. ¿no? Entonces a veces un plan B puede ser volver a intentarlo o cambiar el rumbo de ese objetivo, ¿no? Aparte, tener un plan B nos permite saber que hay otras posibilidades si el plan original falló. Claro. Ahí hay más áreas por ahí que vos ves más, qué sé yo, más fragmentadas en ese sentido, no sé, el área vincular o laboral, que cueste más, que haya este miedo, esta pausa. A ver, en la sociedad en la que vivimos está tan asociado el éxito a la felicidad y la felicidad al dinero y al éxito y al reconocimiento, que muchas veces el miedo al fracaso tiene que ver mucho con lo laboral y con lo económico y con la esfera del tener más que del ser, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea como objetivos que tengan que ver más con los personales, bueno, si no lo logramos, lo vuelvo a intentar, ¿no? Pero el fracaso económico, el fracaso de sentir que no soy reconocido desde lo que obtengo, desde lo que tengo, se siente como más condenatorio por la sociedad, porque vivimos en una sociedad en donde está puesto el valor, ¿sí? El éxito y la plata y la felicidad y todo lo material como, como felicidad, ¿no? Como tiene mala objetivo. prensa el fracaso. Y tiene Mucha mala prensa. Mucha mala prensa. Sin embargo, el fracaso es la oportunidad de aprender y de crecer como persona. Exacto. ¿Sí? De hecho, cuando se cierra una puerta, se abre otra puerta al universo. Si nosotros pudiéramos corrernos de ese lugar de confort, ¿no? Y nos animamos a atravesar esas barreras, podríamos lograr tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, un poco mi objetivo de esta charla es eso, es animarlos, no detenerlos. Me da ganas de Agarrar ser esa barra equilibrista. que todos Sí. tenemos. Pensar menos
Sí. y agarrar la barra Sí. y vamos a la Sí. acción. Y Creo que no cuando pensamos menos, somos menos mentales en algunas cosas que tenemos que serlo y vamos al accionar, creo que... ¿Y ¿no? sabes qué? Saber tener un equilibrio a la hora de plantearnos un objetivo entre qué es lo real, qué es lo ideal y por lo tanto qué es lo posible Lo que yo posible. pueda hacer. Claro. ¿Sí? Porque si yo me propongo un objetivo de tener el cuerpo de Pampita, seguramente voy directo al fracaso. Porque Claro. es un ideal que no es posible. Como un ejemplo. Como un ejemplo, Sí. total. ¿no? total, Como para poder que totalmente. entendamos cuáles son Sí. estas instancias Sí. de que nos propongamos objetivos también alcanzables, teniendo Sí. en cuenta nuestros recursos internos y Exacto, nuestra historia exacto. personal. Tal cual. No Tal mirar cual. las vidas ajenas, sino hacer más fuerte y más bella la propia, ¿no? Exactamente. Marines, muchísimas No, gracias. por favor, de verdad, espero por haber este ayudado. rato. Qué lindo. Ya todos Gracias, salimos como con la siempre. vara en la mano. Gracias. Gracias a ustedes. Un gustazo.